Néstor, efectivamente. Bueno, Leo, llegó el momento. Llegó, my friend. Bueno, una de mis secciones favoritas porque aquí siempre aprendemos herramientas que nos facilitan nuestro bienestar físico y emocional. Hoy vamos a conversar sobre la búsqueda del propósito porque todos necesitamos un sentido y una dirección que nos motive a seguir adelante. Pero a veces no sabemos cómo conseguir ese propósito. Bueno, y algo que olvidemos también en esa búsqueda, Gesar, y las personas que nos están viendo, es lo importante que puede ser en que pueden ser nuestras emociones para conectar con el propósito que todos necesitamos identificar o descubrir. Esto me parece que es importante. Y por eso nos encanta recibir a nuestra querida Elizabeta Rosat. Ella es coach en emociones, porque además nos trae una guía que puede ayudarnos a identificar, a descubrir nuestro propósito. Elizabeta, buenos días, bienvenida. ¿Cómo te sientes esta mañana? Ay, yo feliz de estar aquí con ustedes, además saben que los amo y me encanta venir a hablar de estos temas y qué rico que haya un espacio para tocarlos porque son temas importantes y creo que nos ayudan a sentirnos mejor, que al final ese es el objetivo, ¿no? Así es. ¿Y por qué es tan crucial, Elizabeta, conectar con nuestras emociones cuando hablamos de propósitos? Bueno, lo primero es que las emociones son como unas pistas, ¿no? Ellas nos están constantemente contando cómo nos hace sentir algo y si eso nos suma o nos resta en nuestra vida. Entonces, cuando tú conoces tus emociones, es como que tienes ese mapa que puedes ir siguiendo para no perderte en el camino. Y el propósito es el para qué de la vida. Yo sé que la palabra suena súper compleja, pero en realidad no es más que tener un sentido. Tener una razón por la que tú te paras todos los días y dices, me emociona vivir. Tiene sentido hacer esto y enfocarme en esto. Te llena el alma. El propósito siempre te va a preguntar qué vamos a hacer hoy que le sume a todos, no solamente a mí. Me encanta. Perfecto. Eso. Ahora, ¿hay alguna estrategia para mantener viva la visión y no perder el rumbo? Bueno, depende. Primero, cuando tú conoces tus emociones, te ayuda muchísimo a poder tener como ese objetivo más claro. Segundo, también te ayuda a que tengas mayor claridad en qué quieres lograr, porque muchas veces la visión se pierde cuando tú pierdes la claridad. ¿Y por qué no tienes claridad? Porque el qué quiero no se responde fácilmente. O sea, hay que hacernos preguntas para poder poner en jaque lo que creemos en nuestra mente, porque la mente nos está contando una historia que no siempre es real. Entonces, la idea de todo esto es que descubramos qué amamos hacer. La característica primordial del propósito es que lo harías gratis. O sea, que es algo que tú no puedes parar de hacer y lo harías gratis porque no lo haces para recibir nada, lo haces para darlo todo. Que incluso hasta pagarías por hacer eso. Totalmente, sí, totalmente. Puede pasar. Yo pagaría por hablar. ¿Verdad? Hay Me cosas encanta. que te apasionan y es parte de ese propósito que desarrollamos. Pero, ¿qué errores emocionales cometemos a la hora de buscar un propósito y cómo podemos evitarlos, Elis? Porque de verdad para nuestras emociones es importante, ¿no? Que sean aliadas y no un obstáculo. Total. Bueno, lo primero es creer que el propósito es algo así como con fuegos artificiales y maravilloso y no comprender que es algo simple. Es comunicar, es acompañar, es ayudar, es inspirar. Son cosas sencillas que se nos dan fácilmente, no las tenemos que aprender, están dentro de nosotros. Lo segundo es creer que una vez que lo encuentras tu vida cambia y ya todo está fácil y lineal. No. El propósito lo que hace es sostenerte más allá de las cosas que pasan en tu vida. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen momentos retadores, pero lo que hacen lo aman. Entonces igual se paran y van y lo ejecutan. O sea, el propósito te sostiene, no va a cambiar tu vida. Los retos van a estar, pero te va a sostener a pesar de ellos. Qué bello eso que acabas de decir. Es Me encanta, Me gustó, la verdad. Ahora, ¿y qué hacemos cuando descubrimos que nuestro propósito real está divorciado de lo que nosotros hacemos para vivir? Porque a veces, bueno, estamos en trabajo, afortunadamente no es nuestro caso porque nosotros amamos lo que hacemos, pero sí tenemos casos muy cercanos de personas que trabajan y se ganan la vida haciendo lo que no les gusta y los hace realmente infeliz. Bueno, por esto me dedico a este tema y justo mañana tengo el taller que habla del propósito, porque yo vivía fuera de mi propósito. O sea, todo lo que hice fue lo que me dijeron que tenía que hacer, el currículum de mis papás, y llegó un día que dije, ya va, yo soy infeliz, esto no me gusta, ¿qué pasa? Y empecé a indagar. Entonces, cuando estás divorciado de tu propósito, lo que tienes es que empezar con microacciones. Primero, descubrir qué es eso que amas hacer. Segundo, comprender cómo puedes empezar a construirlo, porque el propósito se construye a lo largo de tu vida. O sea, no es algo que parece un día y ya. Y tercero, buscar esas microacciones que te acercan a él para tú poder comprender cómo convertirlo en tu día a día. No sé si a ustedes les pasó con su trabajo que de alguna manera
desde pequeños hacían cosas, jugaban a cosas, luego estudiaron algunas cosas y fueron como creando esa caja de herramientas para hoy dedicarse a lo que aman. Yo soñaba con la tele, desde chiquitica. Y aquí con estás. Venevisión. Y mírenme aquí hablando de un tema que amo. Entonces a veces es una mezcla entre tener la claridad, entre descubrir qué es lo que amas, entre buscar cuáles son las emociones que te están limitando, porque cuando llega ese sueño tú dices, ay, tengo miedo al éxito. Sí. Si hago esto, mi papá, mi mamá no me van a querer. Entonces, hay que ir como descubriendo estos pasos. Claro, y Los sobre todo, prejuicios. fíjate que lo que tú dices también es importante, que, por ejemplo, en sociedades como las nuestras, el escoger una carrera universitaria, en teoría ya marca y te abre el camino a lo que Total. en teoría te vas a dedicar el resto del día, que no Exacto. siempre Sí. es así. Por eso es que ese momento para mí es como que tan crucial. Sería ideal que todo el mundo, cuando va a escoger carrera universitaria, dé en el clavo, ¿no? Escojan la carrera correcta que le pueda brindar herramientas de eso Sí. que tanto ama. Y no siempre es así, por eso lo, Total. No, lo y eso, traía a la mesa. y eso también, Elis, nos ayuda a nosotros a pensar en qué punto de nuestras vidas podemos realmente encontrar el propósito. Porque ya que lo menciona Leo, la universidad viene luego del bachillerato. Total. Entonces, quiero que me comentes un poco sobre tu taller, que está diseñado para todas aquellas personas que desean alcanzar su propósito profesional, personal. Cuéntanos un poco de esto y si manejas la cronología, o sea, en qué etapa de nuestras vidas podemos decir, ya va, yo necesito encontrar mi propósito. Bueno, lo primero es que el propósito no se inventa, se recuerda. Él vive en nosotros. A lo que ustedes jugaban cuando eran pequeños, a lo que yo jugaba, ahí está tu propósito sembrado. Mi taller y cualquier otra herramienta es solo para recordarlo, para traerlo, porque se nos da tan fácil que dudamos de que tenga valor. Entonces, la idea es que vayamos descubriendo en nuestra niñez, en nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida qué es eso que nos ha gustado siempre y que no le hemos dado el espacio que amerita. Wow, qué importante. Y es de verdad, solo se recuerda. Cuando yo empecé a jugar con mi niñez otra vez, dije, aquí siempre estuvo. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los primeros pasos. Segundo, nunca es tarde para encontrar y vivir de tu propósito. Yo sí creo que llega un momento en la vida, y creo que a partir de los 30 puede que se intensifique un poco más, que no nos compensa solo hacer, nos compensa ser. Necesitamos algo que nos llene más, y no es un tema económico, es tener impacto. Es que el otro... Dejar huella. Exacto. Claro. A mí, por ejemplo, mi frase es, yo vivo para hacer sonreír a las personas. Si yo hoy logro que alguien sonría, estoy en propósito. Sí, fíjate, pero estamos hablando también acerca de las emociones, ¿no? Ajá. Que tienen que estar detrás del propósito, y a veces también puede ser como muy indescifrable para el ser Total, humano sí. tener claro las emociones. De hecho, el año pasado que estuvo muy de moda la película La Intensamente, que Sí. explicaba un poco todo el proceso de las emociones. A veces uno está bajo una emoción y uno no la sabe descifrar. ¿Cuál Total. podrían ser esos consejos para las personas que a veces, bueno, no tienen tan en el radar o no tienen de una manera tan clara la emoción que están atravesando para poder definir cuál podría ser su propósito? Esto está como enredadísima mi pregunta, No, yo pero espero que está tú hayas buenísima. entendido. Yo amo las preguntas, ustedes son súper buenas. Primero, cuando tú estás en emociones que no son expansivas. Es decir, cuando tú estás emocionado, ¿cómo te sientes? Grande. Sientes que el pecho se te abre. Cuando tú tienes felicidad, ¿cómo te sientes? Expansivo. Sientes que todo es posible. El propósito tiene mucho que ver con estas emociones que te expanden. Ahora, cuando tú te paras en las mañanas y estás frustrado, sientes rabia, no tienes ganas de hacer nada, tienes como esa sensación de que no tiene sentido tu vida, eso lo que te está diciendo es que quizás lo que estás haciendo no te suma, no te construye felicidad. Porque el Ok. propósito es una de las patas de la mesa de la felicidad. Y no porque tu vida vaya a cambiar, sino porque cuando tiene sentido te paras de la cama y te enciende por dentro. Y es una energía que no puedes parar. Entonces, en las emociones al final nos guían para decirnos, mira, cuando tienes frustración, significa que las cosas no están saliendo como quieres. Cuando tienes rabia, significa que hay límites que no estás poniendo. Cuando estás triste, significa que hay algo que no te suma. Cuando eso está pasando, es el momento de ir a buscar qué me divierte, qué me genera placer, qué me expande. Ok. Porque el propósito siempre va a ir de la mano de emociones de vibración altas, que son estas las que sentimos nosotros cuando tenemos estas conversaciones. Que es como que no puedes parar. Entonces, conocer la emoción, no siempre tienes que tener un nombre para ella. Lo importante es que ustedes descubran y se van a dar cuenta que hay cosas que te hacen bajar la energía, que no tienes ganas, y esas son las de vibración baja. Y hay unas que te encienden, que tú dices, lo quiero todo. Y esas son las de vibración alta. Y normalmente el amor, la felicidad, el placer están ahí, en esta parte alta. Perfecto. Entonces, tienen que ir probando qué te suma en tu vida. Yo lo pondría desde ese lugar simple. ¿Qué es lo que te enciende? Que cuando tú lo haces no puedes parar. Ok. Y que pasan horas y tú no te diste cuenta de que pasaron horas. Wow.
Y ahí es donde está viviendo no solamente tu propósito, sino quizás el sentido de lo que viniste a regalarnos a todos porque somos un equipo. Elisabetta, A gracias ustedes. por venir esta mañana, por darnos esa inyección de propósitos, que estoy segura que las personas que ahora mismo nos ven se están haciendo esas preguntas. Espero que asistan a tu taller, que puedan ir y vaciar, y que puedas vaciar toda esa pasión que tienes dentro de ti para que sigas cumpliendo ese propósito.